Pero en el fondo le entiendo, o por lo menos quiero tratar de entenderle y de justificarle. 4 años y medio de guerra, sin trabajo, sin esperanza, sin futuro, sin posibilidad de prosperar, con toda la familia en Turquía. En su situación no haría lo mismo, es decir, 3 occidentales pagan $100 al día por trabajar en Alepo. ¿Qué sentido tiene jugarse la vida por ese dinero cuando los grupos yihadistas pueden pagar 5 o 10.000 por cada uno de ellos? No, con casi toda seguridad. Usama no está enterrado en una cuneta con un tiro en la nuca. Ni lo han decapitado. Está escondido en algún agujero hasta que sea seguro para él volver a aparecer en escena. Y lo hará como si nada, haciéndose la víctima. Es como si lo viese. Otra cosa que me gusta, que no sé si pasó prácticamente por obligación, que es que tú tratas de entenderles a ellos. No, igual no justificarles, pero sí entender por qué están en esta situación. Esto ocurre sobre todo en la primera parte del secuestro, en los 45 días que estamos con los 6 tipos que nos tienen secuestrados. ¿Por qué? Porque tú los ves allí, que son gente normal y corriente, nunca iban con verdugo, nunca iban vestidos de militares, se ponían con sus teléfonos móviles a jugar, a fumar, hablaban entre ellos y les preguntabas algo y te respondían bien, que dices, ¿cómo es posible que esta gente esté haciendo daño a otras personas cuando no se les ve malas personas? Entonces, hablando con ellos, porque claro, teníamos mucho tiempo, y al final no te haces amigo, pero sí que tienes cierto grado de confianza. Pues mira, uno de ellos había perdido a su mujer en un bombardeo. Se acababan de casar y perdió a su mujer en un bombardeo. Su mujer además estaba embarazada, entonces el muchacho perdió la cabeza. No debía tener más de 30 años cuando pasó. Y nosotros pensábamos que el señor tenía 50 y resulta que cuando a nosotros nos secuestró tenía 36. Y estaba tenía el pelo totalmente blanco, la barba blanca y tenía un aspecto de envejecido que dices, hostia, que es más pequeño que yo. Y parece mi padre. Otro de ellos tenía 19 años cuando nosotros lo conocimos. Acababa de tener una niña que tenía 6 meses. Y me dice, es que mis padres eran ganaderos de la ciudad esta. Han perdido todos sus negocios, viven en campos de refugiados y yo desde hace 4 años no puedo ir al colegio porque no hay colegios en mi pueblo. Entonces, ¿qué hago? Voy a la mezquita y allí me captó Al Qaeda. Y el chaval, pues si hubiera tenido otras circunstancias en su vida, a lo mejor no era un fanático religioso ni secuestraba gente, sino que se dedicaba, pues yo que sé, a lo mejor a estudiar medicina en un cole o tecnología o yo que sé, o regentaba una tienda de telefonía. O sea, eran personas normales. Lo que pasa es que la guerra les cambió la vida radicalmente a todos ellos, a todos, porque todos esos tenían familiares que habían muerto durante la guerra. Entonces, al final también lo entiendes. Entiendes que te tienes que convertir en algo o defender lo que tú consideras justo. Mi abuelo con 19 años se fue a combatir en la Guerra Civil Española. ¿Es mala persona? Yo no lo considero así. ¿Mató? Sí, claro que sí. Por supuesto que mató, estuvo en un frente de combate y disparaba porque le disparaban. Entonces, si yo a mi abuelo no lo puedo juzgar, ¿por qué juzgo a estos? ¿Porque son musulmanes? Es que la religión al final es una excusa. Yo no estaba secuestrado porque era cristiano, ¿eh? Estaba secuestrado porque era español, o sea, porque era extranjero y era periodista. O sea, en ningún momento mi religión tuvo nada que ver en mi secuestro. Sí, una frase que me impactó también, porque es algo que he escuchado mucho tocando tema de grupos sectarios, es el tema de yo antes era un mal musulmán y te explica una vida más o menos normal, porque iba, yo qué sé, porque bebía, porque iba a una fiesta, y ahora soy un buen musulmán y estoy aquí dando mi vida por la causa, ¿sabes? Y es una excusa que me han dicho mucho también. Es la segunda parte del secuestro y ese de los 5 que yo tenía de guardianes o de carceleros, era el único que más o menos chapurreaba inglés, más o menos. Entonces, en una de esas mañanas en las que él me estaba intentando convertir al Islam, yo me senté con él y le dije, ¿pero tú siempre has sido yihadista? Y dice, no, yo tengo 28 años antes de la guerra, es decir, con 22 yo iba a estudiar, ¿cómo se llama? Abogacía, Derecho, en la Universidad de Alepo. Yo fumaba, bebía, salía con mis amigos, iba a clase con las muchachas. Es decir, yo tenía una vida como las que podéis tener en Occidente, pero me he dado cuenta de que todo eso era malo, de que Alá me castigaba por hacer esas cosas malas, porque la verdadera senda que él consideraba, el verdadero camino que él consideraba oportuno para llegar a Dios era
unirse a la yihad y dejar al lado todas esas tentaciones del mundo occidental, como puede ser estudiar, compartir clase con mujeres, fumar o beber. O sea, todas esas cosas las consideraba cosas impuras y haram y prohibidas, que no se podían tener. Entonces, claro, dices, vaya comedura de tarro le han hecho a este muchacho, que estaba estudiando Derecho, o sea, que no era un analfabeto, o sea, que este señor antes de la guerra pensaba por sí mismo y quería tener un futuro laboral como abogado. Y ahora el tipo es yihadista y daría su vida, porque es que me lo decía, daría mi vida por mis hermanos si ellos me lo pidieran. Esto es decir, si alguien se lo pide, él se inmolaría en nombre de Dios y de sus hermanos. Dices, madre mía, ojo, ¿cómo le han comido el tarro a este muchacho? O sea, no lo podemos mirar todo desde nuestro prisma occidental, porque nuestra vida no es la suya. O sea, desde nuestra posición y nuestro sofá, la vida es mucho más sencilla. Pero si nosotros estuviésemos en su lugar, ¿actuaríamos igual o no actuaríamos igual? Te voy a poner un ejemplo. Mi traductor, Usama, su familia tenía varias floristerías en la ciudad de Alepo. Alepo es tan grande como Barcelona o como Madrid, más o menos, 4 o 5 millones de personas, el motor económico del país. Y de repente todas las floristerías que tienen que cerrar por la guerra. Segundo, su familia, sobre todo sus padres que eran mayores, tienen que abandonar su ciudad e irse a Turquía a vivir a campos de refugiados, que son tiendas de campaña en un sitio donde en invierno se llega a los 5 grados bajo cero, donde muchas veces ni siquiera tienen acceso a tener estufas dentro de las tiendas de campaña. Es decir, pasas de una vida acomodada a vivir en la nada. Pero tienes una oportunidad, que es la presencia de 3 extranjeros que sabes que te van a dar dinero por ellos. ¿Cuánto? No lo sé, pero te van a dar dinero. Y con ese dinero vas a mejorar la vida de tus padres, que son mayores y viven mal. ¿Tú qué harías cuando no debes nada a esos extranjeros? ¿Tu familia o los extranjeros? Pues ya está. No podemos juzgar con nuestra visión porque nuestra vida es muy fácil. Solamente te voy a poner un ejemplo aquí en España. Cuando ocurrió el confinamiento, la gente salió corriendo a los supermercados y se lo llevaba todo, sin pensar en el prójimo. O sea, los 2 primeros días que se dijo que se iba a confinar y la gente no iba a salir, estoy hablando del año pasado, de marzo del 2020, se atracaron los supermercados y se acabó con todo, con todo. Y fueron 2 días, ¿eh? Imagínate una guerra que lleva 10 años. ¿Qué haces? ¿El dinero y mejoras la vida de tu familia? ¿O te quedas con los extranjeros? Espero que algún día sepas perdonar a tu hermano mayor por su mala cabeza, por ser un egoísta y pensar solo en mí. Ojalá nunca me guardes rencor por todo lo que estoy haciéndote sufrir. No eres más que una niña y has tenido que madurar a pasos agigantados por mi culpa. Lo siento tantísimo. Sueño con el día en el que nos volvamos a ver. Te has convertido en mi salvavidas en este lugar de mierda. Trato de no decaer, te lo prometo. Es complicado. Intento mantener la cabeza lo más fría posible y ser mentalmente fuerte porque quiero salir de aquí. Y me temo que lo más duro está aún por llegar. Ya han vuelto por fin a casa. Los 3 periodistas españoles secuestrados en Siria han dejado atrás el infierno de su cautiverio. Esta mañana aterrizaba el avión que los ha transportado en la base aérea de Torrejón, donde esperaban emocionados sus familiares. Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre no les abrazaban desde hace más de 10 meses. Los 3 están bien, pero son visibles en su físico las huellas del largo secuestro. El libro termina justamente cuando termina tu secuestro, sí. Pero realmente a mí también me genera curiosidad un poco entender lo que pasó después. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch, investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.